Buenos días, por favor, me avisan si se escucha y se ve. Se escucha, ingeniero. Gracias. Bien, el tema que vamos a ver hoy día está referido a los cimientos de hormigón ciclópeo. Estos cimientos de hormigón ciclópeo deben existir debajo de cada muro que se construya. Es la única forma de evitar asentamientos diferenciales en los muros que se quieran. Sin embargo, cuando uno habla con un albañil y dice voy a construir una casa de 2 pisos, el albañil dice, cimientos corridos son de 40 por 60. ¿De dónde ha sacado eso? Nadie sabe. Bueno, sabe. Porque él ha construido unas 4 casas y les han dicho que construyan con 40 por 60 la sección del cimiento corrido de hormigón ciclópeo. Pero él lo hace, pero no sabe por qué lo hace y tampoco si está bien o está mal. Nosotros, que estudiamos ingeniería, sabemos que la incidencia sobre las columnas, sobre los muros, es en función de la separación de los mismos. A mayor luz, mayor descenso de cargas. Es por eso que existen cimientos para muros portantes y cimientos para muros no portantes. ¿Qué quiere decir esto? Los muros portantes son aquellos muros, son los cimientos para muros portantes, significa que este cimiento recibe, además del peso del muro, otras cargas más. En cambio, los muros no portantes van directamente su peso sobre los cimientos. Entonces, si quieren, se llaman muros separadores de ambientes. Cuando nosotros estamos haciendo una vivienda hasta 3 pisos, en algunos casos podemos prescindir de lo que significa columnas y zapatas. Esto significa una economía en la obra gruesa. Entonces, si estamos eliminando columnas y zapatas, entonces hacemos que el descenso de carga sea directamente sobre los muros. Y estos muros transmitan su carga a los cimientos y los cimientos transmitan su carga al terreno. Obviamente que si nosotros hacemos un análisis de la elasticidad de una estructura y tenemos así, por ejemplo, una estructura así, y decimos que se han llevado estas isostáticas, por eso es de que hago hincapié aquí. Generalmente se llevan de que un apoyo fijo y uno móvil, ¿no es verdad? Entonces, con esto estamos buscando el equilibrio de la estructura y se podría decir que este es un equilibrio estático, ¿no es verdad? Sin embargo, ¿qué pasa si yo hago sobre muros directamente? O sea, los muros transmito a la columna. Entonces, quiere decir que iba a tener lo mismo aquí. En esto, si nosotros hacemos la suma de elasticidad, vamos a tener 1 y 2 reacciones. Solamente vamos a tener una reacción vertical, ¿no es verdad? Tendríamos una reacción vertical aquí y otra reacción vertical aquí. Quiere decir que tenemos 3 ecuaciones, las 3 ecuaciones de la estática, que son sumatorios horizontales, sumatorios verticales y sumatorios de momentos. ¿No es verdad? Son las 3 ecuaciones que nosotros conocemos para determinar el grado de estaticidad. Entonces tenemos las 3 ecuaciones, menos las 2 reacciones, estaríamos hablando en una estructura hipoestática. Quiere decir que no tiene estabilidad esta estructura. Si partimos de este principio, obviamente, lo que les estoy diciendo es que se pueden construir casas hasta 3 pisos, sin columnas y sin fundaciones, caería por su propio peso, estaríamos hablando de una estructura hipoestática. Sin embargo, hasta 3 pisos nos podemos considerar, vamos a verlo aquí, en planta, que tenemos, esta es una planta, y tenemos un muro aquí, no importa la distribución, lo que me interesa es que ustedes vean
que si inicialmente parece hipoestático, se vuelve estático. Vamos a verlo por qué. Estos son los muros interiores de una casa, que están encima de una losa, ¿no es verdad? Y esa losa está apoyada sobre muros. Entonces, ¿qué pasa cuando viene un viento de este lado? Un viento de este lado. Obviamente trataría de voltear. Si aquí vemos esto, si vemos aquí esto, y tenemos una carga aquí, entonces obviamente que esto se deformaría así, ¿no es verdad? Así, se deformaría así, y se deformaría así. Es la deformada de esto. Pero esto podría recorrerse donde quiera. ¿No es verdad? Por eso estoy hablando de estructuras hipoestáticas. Sin embargo, cuando viene esto aquí, este muro de aquí, este muro de aquí, este muro de aquí y este muro de aquí, actúan como contrafuertes de este muro, de este muro y de este muro. Y si el viento viene de este otro lado, de este viene aquí. Entonces, este muro y este muro actúan como contrafuertes para este muro, para este muro, para este muro. Por consiguiente, desde el momento que estamos hablando de contrafuertes, que significan apoyos perpendiculares al desplazamiento de nuestras estructuras, podemos hablar de que existe una estaticidad. Tendría que recorrerse todos los muros para volverlo hipostático. O sea, en el plano es hipostático, pero ya cuando le damos volumen y cuerpo, se vuelve estático. Los muros contrafuertes actúan como defensivos y como soportes, como apoyos, si quieren, a los muros perpendiculares que actúan entre sí. Entonces estamos hablando de una estructura estática y avanzando. Aquí en el plano es hipoestático, pero ya en las tres dimensiones se vuelve una estructura estática. Por eso mismo es de que les digo que se puede construir hasta 3 pisos prescindiendo de columnas y de vigas. Por consiguiente, el descenso de cargas se hace de la cubierta sobre la viga cadena sobre los muros, estos muros sobre otros muros inferiores y estos muros sobre otros muros inferiores. Además hay que hacer afectar las losas que inciden sobre cada uno de estos. Acuérdense que el diagrama del descenso de cargas es buscando las líneas de rotura. Entonces yo tengo esto así y esto así. Quiere decir que esto de aquí, toda esta área, está afectando sobre esta viga, ¿no es verdad? Ese es el descenso de cargas en las losas. O sea, si quieren esto, lo estoy dibujando, esto, rojo, esto y esto, está actuando sobre esto. Esta área está actuando sobre este cimiento, si quieren. Y en este otro caso, si tenemos así, vamos a verlo aquí. Si tenemos así, por ejemplo, dependiendo de las luces, hablamos siempre de las líneas de rotura. Entonces tenemos que, esa es la distribución por las líneas de rotura. Entonces quiere decir que la incidencia que tengo sobre esta viga es este y este y este. Quiere decir que estas dos áreas son las que están afectadas, incidiendo sobre este eje. Y si yo quiero calcular qué cimiento necesito aquí, entonces tengo que ir haciendo el descenso de cargas justamente sobre este eje. Entonces vamos a tener incidencia de un triángulo y del otro lado es incidencia de un trapecio. Eso vamos a ver cómo se descarga el descenso de cargas de estas losas sobre el eje que queremos considerar. ¿Alguna pregunta? A esto se refiere los cimientos corridos del hormigón ciclópeo, cuyo dimensionamiento es la carga por unidad de longitud, o sea, kilopón por metro lineal. No importa si este muro de aquí tiene 1 kilómetro de largo, no interesa, porque nosotros nos estamos calculando en la sección de corte, en la base por la altura. Hasta 3 pisos se permite, más de 3 pisos ya no se permite porque ya no llega a trabajar como contrafuerte, es demasiado alto. En ese caso hay que hacer estructura de hormigón armado.
Con esto no quiero decirles que no se deba hacer estructuras de hormigón armado en un piso, 2 pisos, 3 pisos. Se puede, es mejor, es más seguro, pero si nosotros queremos economizar y garantizar que esa vivienda no se va a rajar ni caer, podemos prescindir siempre que calculemos la sección del cimiento para que aguante esas cargas por unidad de longitud que nosotros tengamos. ¿Alguna pregunta? Bien, una vez hecha esta explicación, vamos a entrar en materia para ver exactamente cómo funciona. Los cimientos corridos de hormigón ciclópeo comprenden las estructuras portantes que trabajan a la compresión en la sección de corte, cuyas cargas están consideradas por unidad de longitud. Estas estructuras están conformadas por una parte de concreto y otra por piedra desplazadora, y se deben colocar debajo de todos los muros, sean portantes o separadores de ambiente, para a través de los sobrecimientos sean capaces de recibir estas cargas por unidad de longitud y transmitirlas al terreno, garantizando la estabilidad de la estructura y evitando los asentamientos diferenciales. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros estamos hablando de columnas? Nosotros tenemos aquí una zapata, donde tenemos aquí su columna, y lo que nosotros hacemos es, esta es una zapata viéndola en planta, es una zapata aislada, que también se llama fundación directa. Esta es una zapata, y en este caso tenemos una carga P, ¿no es verdad? Si vamos a hacer aquí su zapata así. Vamos a hacer su zapata así. Nosotros calculamos en función de una carga P, ¿verdad? Y esa es una carga P que está en kilopound. Entonces, en función de esta carga P, nosotros podemos determinar cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir aquí? Quiere decir que el área que nosotros necesitamos, pues esta área vamos a poner área, es igual a P dividido entre la capacidad portante del terreno. Esa es la capacidad portante del terreno. Y esto es igual a A por B. Esto es lo que nosotros hemos aprendido en el hormigón armado. Esta área A por B está en función de la carga P, esta carga puntual que está viniendo aquí. Y esa carga P dividimos entre la capacidad portante del terreno, entre su CBR, y tenemos la sección A y B. Esto es hormigón armado. Cuando nosotros estamos hablando de hormigón ciclópeo, se llama cimiento corrido de hormigón ciclópeo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener una carga así. No sé si quieren por este lado, para que tenga así. Y voy a tener un cimiento corrido así, donde voy a tener una carga yo de Q por metro medio. O sea, se fijan la diferencia. En hormigón ciclópeo tengo una carga Q por unidad de longitud. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener aquí, voy a olvidarme del sobrecimiento porque no es estructurado. Yo voy a tener aquí mi cimiento, aquí, y voy a tener aquí mi muro.
Encima de esto está mi muro, el descenso de cargas. Entonces la sección de este cimiento ya no es en planta, sino es en corte. Entonces, en función de esta carga, de una cierta carga por unidad de longitud que yo tenga, lo que voy a dimensionar es este de aquí, que es el H y el B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a decir que esta misma área, la que estoy haciendo en área, es igual a esta carga Q dividido entre la capacidad portante del terreno. Esto es igual a B por H. Fíjense, en este caso tenemos A por B, estamos en planta. Cuando estamos hablando de una carga por unidad de longitud, estamos hablando de B por H, en la sección de corte, la base por la altura. Por eso es que cuando se dice en albañil, vamos a construir una casa de 2 pisos, él dice, eso es igual a 40 por 60. ¿De dónde ha salido ese 40 por 60? ¿De dónde? Para él es simplemente porque ha hecho tantas casas, o 2 casas, o 3 casas, y le ha metido 40 por 60. Pero ¿quién le garantiza a él de que no se va a rajar ese cimiento? Y al rajarse el cimiento se va a rajar también el muro, y de repente, tanto rajarse porque está infradimensionado, puede llegar a colapsar la estructura. Por consiguiente, esta carga por unidad de longitud hay que calcularla, se debe calcular en función del descenso de cargas. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro esto? ¿No está claro? Bien, debe estar claro. Vamos a entrar entonces a especificaciones técnicas. ¿Con qué se hace el hormigón ciclópeo? Estas estructuras deben tener una resistencia cilíndrica de 18 megapascales. No necesitamos los 21 megapascales que significa hormigón armado. Acuérdense que en estas estructuras no tenemos fierro. Está trabajando la pura compresión. O sea, en vez del fierro, no estamos utilizando piedra desplazadora. Y debe ser piedra bolón de canto rodado, piedra pizarrosa no nos sirve para nada. Entonces, el concreto está conformado por cemento, arena, grava y agua en un 40 a 50%. Por eso se llama piedra desplazadora. Aquí ven, cuando estamos hablando de piedra desplazadora, aquí está, piedra desplazadora. Quiere decir que en un metro cúbico se está desplazando con piedra entre un 50 y un 60%. Obviamente que si yo quiero bajar el costo de esto, voy a decir que mi piedra va desplazadora a ser el 80%. Pero esto ha de ser imposible, porque para que funcione como hormigón ciclópeo, tenemos que garantizar que la mezcla abrace totalmente a las piedras. O sea, la piedra sea recubierta totalmente por mezcla. Y lo máximo que ustedes van a lograr es eso, colocando las piedras muy isómeramente, si quieren, van a tener un desplazamiento del 60%. Más de eso, imposible, no van a poder lograr. Tengan presente que el metro cúbico de mezcla es más caro que el metro cúbico de piedra. Por consiguiente, si pudiera meter pura piedra, sería más barato, pero no hay el abrasivo, el adherente que tenemos, se llama mezcla de hormigón. Y esta mezcla de hormigón está formada por arena, grava y cemento. Obviamente, si se fijan ustedes, esto también se hace para el hormigón armado. Los 4 componentes también se utilizan para el hormigón armado, pero nosotros necesitamos solamente una resistencia de 180 kilopons por centímetro cuadrado y no de 210.
Por consiguiente, la cantidad de cemento que vamos a utilizar va a ser menor que para hormigón armado. Y la piedra vamos a tener que el concreto, que la piedra va a desplazar un 50-60%. Por consiguiente, el concreto o ha de ser 40 o ha de ser 50%, dependiendo cuánto podamos desplazar con la piedra. Yo les dije que imposible que puedan desplazar más del 60%. Más. Vamos a ver en metodología constructiva qué pasa cuando se desplaza más. ¿Alguna pregunta? Bien, ¿cuáles son los componentes y las condiciones para fabricar 1 metro cúbico de hormigón ciclópeo? El primero que tenemos es cemento Portland estructurado. ¿Por qué digo cemento Portland estructurado? Anteriormente había el cemento, el I-40, que este era un cemento hidráulico. O sea, no vendían en bolsas, hasta el día de hoy sigue habiendo este. No se vende en bolsas, se vende a granel, o sea, va un camión mixer y lleva y descarga en un depósito el cemento, o sea, está en polvo. Posteriormente, ese solamente se utilizaba para las represas, porque es un cemento hidráulico. Después tenemos el I-30, que este ha desaparecido del mercado. Antes este era el cemento que se utilizaba para todas las estructuras de hormigón armado. Pero después, con la intención de bajar el precio, apareció el IP40, que era muy similar al I30. Este de aquí era muy similar. Pero ¿qué significaba P? La introducción de puzzolana en la composición del cemento. Esta puzzolana que se introducía en la composición del cemento hacía que se baje el precio. Entonces teníamos la misma resistencia que el IP30, pero la diferencia es que la puzzolana hacía que retrase más el tiempo de fraguado. Quiere decir que si yo utilizaba el IP40, a los 28 días no tenía la resistencia que tenía con el I30, pero a los 35 días sí tenía la misma resistencia. Y además de que la ventaja es que seguía endureciendo. Lamentablemente para nosotros los constructores es lapidario el alargar el tiempo de fraguado. Tenemos un cronograma de trabajo, ¿no? Entonces, si podríamos más bien bajar de los 28 días necesarios para el endurecimiento del hormigón, sería mejor para nosotros. Entonces, si uno quería, no necesitaba tan rápido, podría utilizar el IP40. Pero después apareció el IP30. Peor todavía. El IP30 era menos resistente que el IP40. Con decirles que cuando apareció, había estos 4 y apareció esto, yo esto utilizaba solamente para reboques, para contrapisos y para de contar. Nunca yo utilizaba para estructuras, nunca. Sin embargo, de la noche a la mañana desaparecieron estos 2. Ya no había en ninguna parte I30 y IP40, no había. Entonces teníamos que trabajar hormigón armado con IP30. Obviamente eso significaba mayor cantidad de cemento que teníamos que introducir en la mezcla para obtener una resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, aunque sea a los 35 días, 36 días, no a los 28. Pero no había otra, porque solamente había la venta de IP30. Hoy en día ha aparecido el cemento estructurado. Que lo ha sacado, el primero que sacó este cemento estructurado fue el cemento Campa. Y realmente la resistencia que se lograba con cemento estructural era mucho mayor que con el IP30, obviamente. Entonces, así es la competencia, por eso es tan bueno tener competencia, porque como sacó esto el Campa, se empezó a vender como pan caliente este cemento. Entonces, Sobose, Cobose, Emisa, todos empezaron a fabricar este cemento estructural. Y hoy en día ustedes van a encontrar en todas las ventas cemento estructural. La diferencia son 2 pesos. Si el IP30 cuesta 48, este cuesta 50. Pero estamos garantizando la
la resistencia cilíndrica del hormigón para las estructuras. Entonces ya no es solamente decir necesitamos cemento Portland. No, todos son Portland. Todos son Portland. Hay que ver cuál se utiliza para qué. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí o no están ahí? A rato yo dudo que estén al otro lado, que se hablan yo solo con la pantalla. Estamos, ingeniero. Gracias. Bien, además que la arena gruesa, lo mismo que para el hormigón armado, su módulo definido debe ser mayor o igual a 2.54. ¿Qué quiere decir? Que no debe haber presencia de limos. El limo hace que se cuartee el hormigón y padezca falla, además que quita la resistencia. La arena debe ser gruesa, debe raspar en la mano cuando uno toca, no puede ser fina, tiene que raspar en la mano. Esa es la buena arena, que se llama arena para hormigón, arena lavada para hormigón. La grava seleccionada no puede ser mayor a 1 pulgada. O sea, no conviene que tenga más de 1 pulgada. Para esto es la piedra. Y además estos dos tienen que ser totalmente lavadas antes de su uso. Y tenemos la piedra bolón o de canto rodado mayor a 30 centímetros. Cuanto más grande es la piedra, mejor aguantará la compresión, obviamente. Ustedes párense en una piedra y van a ver que por más de que salte no se va a romper esa piedra, pero tiene que ser piedra bolón o de canto rodado. Esas son las piedras que bajan de los ríos. Una piedra pizarrosa no nos sirve para nada porque se va desprendiendo en capas. Entonces no sirve para nada. Tiene que ser piedra bolón o de canto rodado. Y el agua debe tener una relación agua sobre cemento menor o igual a 0.53. Y nos tenemos ciertos parámetros, que el grado de acidez que tenga el agua tiene que ser menor a 8 y mayor a 5. Y nos dice que la materia orgánica debe ser menor a 15 gramos por litro. Si ustedes quieren hacer un buen hormigón y está en la ciudad, ok, entonces contratan un cisternero, lo guardan en su depósito y utilizan eso. Esa agua sirve. Pero ¿qué pasa si están, digamos, a 70 kilómetros de Cochabamba? Haciendo una construcción, una escuela, un puente, qué sé yo. Entonces no van a llevar agua desde Cochabamba. Ustedes van a buscar una fuente de alimentación de agua para poder preparar su hormigón. Cuando están en la ciudad, ustedes el agua que van a utilizar para hormigón, le hacen un análisis bromatológico, les va a decir cuál es el pH de esa agua y cuál es el porcentaje de materia orgánica que se tenga en esa agua. Por lo general ha de estar con un pH de 6 y ha de estar con materia orgánica 1. Ese es el agua, pues estamos hablando de agua de cisternas que vienen de las vertientes que bajan del cerro. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy, ya les digo, en, digamos, Tiraque, 60 kilómetros de Cochabamba, y yo necesito vaciar allá? Entonces, de nada me sirve venir y sacar un análisis bromatológico de un agua que está aquí. Tendría que hacer un agua que está allá. Entonces, lo primero que yo hago es buscar un riachuelo. Busco un riachuelo y yo verifico si esta agua es ácida. Entonces, ¿cómo yo determino si es mayor a 5? Si el agua es turbia, con toda seguridad que no es agua ácida. Por consiguiente, no nos sirve para el hormigón. No nos sirve. Entonces, el límite inferior ya está delimitado en base a la turbidez. ¿Y cómo sabemos si es muy ácida? Si es mayor a 8. Igual, como estamos allá, ustedes pongan un poco de agua en su lengua. Si les pica, con toda razón que es un agua muy ácida, no la utilicen. Va a dañar a su acero. Pues ya tienen un límite de color y que pique la lengua.
Esta es una forma empírica, si quieren, pero real, de determinar qué agua necesitamos. Ahora, ¿qué pasa si me voy a una laguna que veo ahí y quiero sacar esa agua? Igual, si esta agua es verdosa, quiere decir que está en contacto con la naturaleza, y está en contacto con árboles, plantas, algas, qué sé yo. Si es verdosa, color verdoso, obviamente va a tener más de 15 gramos por litro de materia orgánica. Materia orgánica significa plantas. Entonces, hay que tener más de 15, tampoco utilicen el agua. Entonces, ¿en qué quedamos? No vamos a utilizar agua potable, porque ni en Cochabamba tenemos agua potable. Por eso es que cuando vienen los extranjeros y toman agua de la pila, inmediatamente terminan con infección intestinal en el centro o en cualquier clínica. Nosotros nomás podemos tomar agua porque hemos creado changos, defensas. Nuestro organismo está acostumbrado a tomar esa agua contaminada, que no es potable, ojo. Está muy fuera de los límites de la OMS. Sin embargo, no la tomamos porque el organismo está acostumbrado a esas defensas. Entonces, como no vamos a buscar agua potable, solamente busquen agua cristalina. En ese caso, busquen agua cristalina y hagan la verificación de la lengua. Si les pica, no utilicen. Si no les pica, adelante. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Alguna pregunta? Bien, cuando los cimientos son portantes, como en el caso de viviendas de hasta 3 pisos, donde por factores económicos se decide prescindir de las zapatas aisladas y columnas, logrando un descenso de cargas de toda la edificación a través de los muros portantes. Para garantizar la estabilidad de la estructura y pueda responder a las diferentes solicitaciones, los muros tendrán diferentes espesores de acuerdo a su nivel. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos haciendo una vivienda de 3 pisos, sin columnas y sin zapatas. Entonces nos vamos a tener aquí, si quieren, vamos a dibujar primero. Tenemos el techo, y ese techo va a descargar sobre una viga primero, viga cadena. Eso va a descargar sobre un muro, ¿no es verdad? Entonces estamos llegando a la primera losa. Entonces sumamos la carga del descenso, siempre por unidad de longitud, del peso de la cubierta por metro lineal, el peso de la viga por metro lineal, el peso del muro por metro lineal. Este solo lo estamos viendo ahorita. Este muro va a tener así. Así es nuestro muro. Okay. Después viene la losa que incide también sobre esto. Viene nuestra viga cadena. Y después de la viga cadena otra vez viene el muro. Entonces el muro es portante porque está aguantando todas las cargas, esta, por unidad de longitud. Entonces tenemos este muro. Otra vez viene la losa, aquí, y esta otra descarga también sobre esto. Viene después la viga estructurada aquí, y después viene el muro. Y después del muro viene el sobrecimiento, y por último viene el cimiento. Ese es el descenso de cargas que se hace. Fíjense que en vez de columnas estoy trabajando con muros. No hay columnas, no hay zapata. Y todo va a llegar a un cimiento cosido del hormigón ciclope. Entonces, para que tenga estabilidad, yo tengo que hablar muro de carga. Este es el muro de carga, que es igual a 0.25 centímetros. El otro piso tiene muro semicarga de 18 centímetros. Y el piso de arriba tiene muro soguilla y tiene 12 centímetros. Esa es la secuencia lógica que vamos a hacer en los muros en el descenso de cargas. Ahora ya les digo que no existe ningún paquete estructural que nos calcule este cimiento en función del descenso de cargas. Por eso es que hago tanto hincapié en esto, porque tienen que calcular a pulso. No hay ningún paquete estructural. Lo que ya les digo, cuando estamos haciendo descenso de cargas, el espesor de este muro coincide con el espesor de la viga cadena. El espesor de este muro coincide con el espesor de la viga estructural. El espesor de este muro coincide con el espesor de la viga estructural.
Y además el cimiento también coincide con el espesor del muro. Entonces, tener 25, 18 y 12. Con esto estamos garantizando la estabilidad de la estructura. Estamos hablando de soguilla, semicarga y carga. Ahora, si el dueño a mí me dice quiero que le meta muro de carga a todo, o sea, el dueño tiene siempre razón. Entonces lo único que está haciendo es encarecer su obra innecesariamente. Pero si él les dice yo quiero solamente de soguilla todito, ahí sí que nieguen, sea, porque te va a caer eso. La secuencia es esta: 25, 18 y 12. Carga, semicarga y soguilla. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una estructura, vamos a ir eliminando? Yo tengo una estructura de solamente 2 pisos. Entonces quiere decir que elimino esto y me queda solamente semicarga y soguilla, ¿no es verdad? No necesito carga porque solamente tengo 2 pisos. Y si es que yo elimino este también y elimino este de aquí, elimino este de aquí, entonces me queda solamente soguilla con su viga cadena. Entonces, si yo tengo dos pisos, el rojo no hay. Si yo tengo un piso, el verde no hay. Y aquí está viviendo de un piso. Aquí sí hagan con vigos, con muros soguilla de 12. No necesitamos ni carga ni semicarga. ¿Alguna pregunta? Obviamente que el cimiento más crítico ha de ser cuando tenemos los 3 pisos. El cimiento se va a reducir cuando tengamos solamente 2 pisos y se va a reducir cuando tengamos solamente un piso. Eso es lo que les voy a enseñar a calcular, cómo se calcula el descenso de cargas. Que es lo mismo que ustedes hacen para estimar cuál es la carga puntual que llega sobre una zapata, para hacer el predimensionamiento de la sección de la A por B mayúscula que hemos visto anteriormente. Cómo se hace el área de influencia de esa columna, se multiplica por la carga y se va sumando en cada piso lo mismo hasta llegar al terreno. Y en el terreno tenemos la carga total, dividimos entre la capacidad portante del terreno y tenemos el área. Así es como se hace en edificios. Lo mismo vamos a hacer aquí, hasta 3 pisos, pero vamos a hacer descenso de cargas por unidad de longitud, no como carga puntual. ¿Alguna pregunta? Inge, el elemento que está entre el sobrecimiento y el muro de carga es... No, entre el cimiento cocido y el muro de carga es sobrecimiento. Este sobrecimiento, este no se dimensiona. Este sobrecimiento, también lo vamos a ver ahora, es un elemento que se lo coloca encima del cimiento para poder subir el nivel del piso de planta baja inferior. Porque si no tenemos esto, entonces aquí tenemos el jardín, se puede hacer el jardín, llueve y se nos va a entrar directamente a nuestros pisos y nos va a destrozar todo. Entonces la función de este sobrecimiento es levantar el nivel de planta baja. Y no necesita dimensionar, porque lo que se dimensiona es este cimiento. Este es lo que vamos a dimensionar, este. El sobrecimiento generalmente tiene el ancho del muro por 40 centímetros. ¿Está claro? Está claro, Inge. No sé si corresponde ahora, pero me da curiosidad. ¿Ese muro Sí. de carga y el de semicarga son de ladrillos o hormigón estructural, hormigón armado? No, son muros de ladrillo. Estamos También el muro de eliminando. carga. No, esto parece a muro de carga, porque estamos utilizando muros de ladrillo. Generalmente se utiliza muro de ladrillo gambote, porque el muro de ladrillo gambote es portante. En cambio, los muros de ladrillo de 6 huecos, de 8 huecos, si usted se hace con eso, se va a aplastar y se va a caer toda la casa. Tenemos que trabajar con muros de ladrillo portante. Acuérdense que están eliminando columnas y zapatas por bajar costo, justamente. Entonces vamos a meter muros de hormigón armado, estamos encareciendo así en vez de bajar costo. Son muros de ladrillo de semicarga, semicarga y soguilla. Eso vamos a llevarlo justamente cuando estemos hablando de mampostería de ladrillo. Vamos a ver cómo se forman estos muros de carga, semicarga y soguilla. ¿Está claro? Está claro, Inge, gracias. Bien. Sigamos entonces. Aquí vamos a ver justamente un esquema de lo que les he dicho. Aquí, fíjense, 1, 2 y 3 pisos. Entonces, este de aquí es carga.
porque está recibiendo 2 pisos encima. El descenso de carga empieza de la cubierta, fíjense esta flecha. La cubierta carga aquí, la viga cadena carga aquí, el muro carga aquí, la losa carga aquí. Entonces, este muro tiene que ser mayor porque está recibiendo otra carga aparte de su peso propio. Igual sigo bajando esto y estoy recibiendo carga de la cubierta, de este muro, obviamente que tiene que ser más mayor, porque está recibiendo, aparte de su peso propio, 2 pisos más encima, ¿no es verdad? Por eso que hablamos de muro de carga, semicarga y soguilla. Este es 12. Aquí había un error, fe de ratas, yo les dije, vamos a ir corrigiendo fe de ratas. Este de aquí es 12 centímetros, anótenselo ustedes. Soguilla 12, semicarga 18, carga 25. Alguien me dirá, pero si hacemos el muro de 25, el ladrillo solamente tiene 23. Sí, antes el ladrillo tenía 6 por 25 por 12. Este es el muro de un gambote que se tenía. Y con el tiempo se ha ido reduciendo. Ahora tenemos 4 por 23 por 10. Y encima no son regulares. Sin embargo, la terminología que se utiliza, si ustedes le dicen a un obrero, vamos a hacer el muro de carga de 0 a 23, pues va a mirar como si estuvieran hablando chino, porque ellos están asombrando que el muro de carga es 25, y el semicarga es 18, y el soguillo es 12. O sea, esa terminología no la vamos a cambiar, porque está dentro de la jerga de la construcción. Y este es el descenso de cargas, fíjense. Ahora fíjense aquí, que este punteadito de aquí es el sobrecimiento. Es unas piedritas, está chico, pero vamos a verlo más grande. Entonces, este es el cimiento que está en función de todo el descenso de cargas. Y no puede ser que para esto, entonces vamos a tener un muro de 70 por 1,10. No, porque ¿qué pasa si este muro de aquí, yo lo traslado aquí? Aquí. Ahí lo traslado, lo traslado aquí. Obviamente esta luz es menor, por consiguiente la incidencia sobre esto de la losa va a ser mucho menor. Y si lo traslado este muro aquí, entonces yo tengo mi losa así. Obviamente la incidencia de esta losa sobre este muro y sobre este muro va a ser mucho mayor. No se puede decir para casas de 2 pisos 40 por 60, para casas de 3 pisos 75 por 115. No se puede. Hay que calcular en función de la capacidad portante del terreno y el descenso de cargas. Ahora alguno me dirá, pero vamos a sacar entonces estudios de suelos para 2 pisos. No necesitan, porque no están comprometidas la situación. Pero en algún lado cerca, seguro que están haciendo un edificio por lo menos de 4 pisos. Y ahí sí tienen estudio de suelos. Entonces acérquense y díganle al dueño, me puede mostrar su estudio de suelos. O si no, simplemente dígame cuál es su CBR. Y él va a decir el CBR porque no pierde nada no diciéndoles nada. Entonces les dice, y es el valor que utilizan, pero está cerca a su terreno donde van a hacer este muro de carga. ¿Está claro? Este es entonces el descenso de carga. Yo les dije, si yo borro este piso, solamente tengo semicarga y soguilla. Si yo borro este piso, solamente tengo soguilla. Esa es la secuencia lógica para el cálculo del descenso de cargas. Aquí estamos viéndolo de frente, fíjense. En este caso, fíjense que tengo columna de hormigón y viga. Por consiguiente, este cimiento solamente va a aguantar el peso de este muro, nada más. No hay descenso de cargas, porque los muros están aquí, se van a aguantar con la viga y la viga va a transmitir su carga a las columnas. Entonces, cimiento dimensionado para soportar solo el peso del muro, porque la estructura de hormigón armado está aguantando todo. Pero este muro tiene su peso. Entonces, para ese peso yo voy a construir un cimiento que me garantice que no se ha de rajar ese muro ni se va a caer tampoco. Entonces, en este caso, estoy haciendo descenso de cargas. Aquí no estoy haciendo descenso de cargas. Voy a calcular mi estructura de hormigón armado aparte y este cimiento solamente para resistir el peso propio de este muro, nada más.
Metodología. Bien. Ingeniero, buenos días. Adelante. Sí. Adelante. En ambos casos, ¿el cimiento está a diferente altura del suelo o siempre tiene que estar por debajo del nivel del suelo? Claro, lo que nos interesa es si este es el terreno, así que sea el terreno. Lo que a nosotros nos conviene es de que el cimiento esté aquí, aquí. ¿Para qué quieres ver el cimiento? Además que tiene que apoyar y trabajar el fuste también. Y encima de esto venir el sobrecimiento. Y encima del sobrecimiento ha de venir el muro de ladrillo. Entonces se vea el sobrecimiento que es angosto, pero ¿para qué quieres que se vea tan ancho un cimiento encima? Fíjate que yo lo pongo aquí, aquí. ¿Para qué me sirve que aparezca esto? Para nada. O sea, generalmente el cimiento va del nivel del terreno hacia abajo. Y en el caso con zapatas aisladas, tendríamos que dimensionar al ancho del muro, supongo. ¿Zapatas aisladas? No. En el ejemplo de abajo, el cimiento de hormigón. No, pero Está por encima del suelo. Esto es el cimiento, tiene el espesor, el sobrecimiento tiene el espesor del muro. El cimiento no. El cimiento es lo que tú calculas. El sobrecimiento es el que tiene el ancho del muro. No convendría que tú tengas un sobrecimiento así, porque es acumulación de tierra y esa acumulación de tierra innecesariamente. Este sobrecimiento, ya les he dicho, no se dimensiona. Es simplemente una estructura de transición entre los muros y el cimiento. ¿Para qué? Para que el agua de lluvia no venga aquí. El agua de lluvia no venga aquí y empieza a corroer, a erosionar todo esto y se caiga el muro. Entonces el hormigón ciclópeo que estamos vaciando aquí como sobrecimiento es la función, elevar el nivel del piso interior de tu casa. Aquí puedes tener una grada si quieres. Ahí puedes tener una grada. Pero entonces, en ese caso, cuando llueve en el jardín, no va a entrar a tu casa. Esa es la función del sobrecimiento. Lo que tú dimensionas es el cimiento y va a estar del terreno hacia abajo. En cambio, cuando tú estás en una zapata aislada, o sea, fundación directa, tú vas a excavar así, ¿verdad? Así vas a excavar. Y aquí va a ser tu fundación. Aquí, abajo, no la va a ser a flor de piel. Ahí tu fundación, y de ahí deciden salir tu columna, de ahí abajo. Generalmente se estila que esta zapata, desde el nivel de fundación es de unos 50 y el nivel de excavación es de unos 55. Pero esta zapata está enterrada, entonces yo voy a rellenar esto para que la zapata esté enterrada, así me conviene. En cambio aquí, el cimiento corrido lo voy a hacer del nivel del terreno hacia abajo. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bien. Una vez que hemos visto esto, veremos una metodología, cómo se debe construir. Este es un cimiento bien hecho. Sin embargo, vamos a ver lo que hacen los albañiles, que no les van a permitir a ustedes hacer lo mismo. Aquí tienen lo mismo, el mismo cimiento. Pero ¿qué hacen los albañiles? Excavan, pues aquí está el nivel del terreno, si quieren, aquí está el nivel del terreno, entonces excavan esto. Y lo primero que hacen es meter la piedra. Meten piedra aquí. Meten piedra aquí. Aquí meten mezcla. Otra vez colocan piedra aquí. Colocan otra piedra aquí. Y lo colocan mezcla. Comparen este con este. ¿Funcionará igual? No, ingeniero. ¿Por qué? ¿Por qué crees que no funciona igual? Si estoy poniendo las mismas piedras, la misma mezcla, pero funcionará. ¿Por qué no funciona igual? La mezcla no llega hasta abajo. Correctísimo, ese es. Condición del hormigón ciclópeo es que las piedras estén embebidas en hormigón.
Cuando yo coloco primero las piedras y coloco esta mezcla aquí, esta mezcla puede entrar un poco y puede, si quieren, llegar a esto. Y punto. Lo demás es vacío. Por consiguiente, si yo excavara esto, si yo llegara a excavar esto de aquí, con toda seguridad que este cimiento se transformaría en esto. Ese sería mi cimiento. Y no se parece en nada a este cimiento, ¿verdad? A este. Este cimiento yo excavo y va a tener esta forma. Este yo excavo y va a tener esta forma. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué he calculado si esta área no corresponde a lo que he calculado yo? Por consiguiente, la forma correcta de hacer, ustedes tienen una excavación aquí, han hecho la excavación, y lo que tienen que hacer es, primero, meter mezcla, 15 centímetros de mezcla, aquí. Encima de esa mezcla, recién colocan la piedra. Recién. Entonces, ¿qué pasa? Esta piedra cuando se hunde aquí, lo que estaba aquí se está yendo aquí, lo que estaba aquí está viniendo aquí, esto está viniendo aquí, o sea, estamos logrando abrazar toda la piedra. Pero vamos a empezar con una mezcla, no hemos empezado con nuestra piedra primero. Este es el detalle que hace que sea buen hormigón ciclópeo o no sea buen hormigón ciclópeo. Ya de arriba voy a colocar otra vez mezcla aquí y no voy a meter vibradora, porque la vibradora si choca con la piedra se va a quemar la aguja. Tengo que colocar esto y tengo que forzar con chuzo. ¿Qué significa chuzo? Significa una varilla de fierro que la voy golpeando aquí para inducir a que se entre la mezcla abajo. Y después de eso, otra vez voy a colocar yo mis piedras. Otra vez. Voy a colocar mi piedra otra vez. Aquí. Voy a colocar otra vez mi piedra aquí. Y está embebido todo, porque igual al bajar esto va a cubrir aquí, esto va a cubrir aquí, esto va a cubrir aquí. Y aquí arriba estoy chuceando. Y ahora el detalle es colocar esto de aquí. ¿Qué es eso de ahí? Se llama cuña o trave. Clave o trave también. Que puede ser una piedra plana o puede ser un despunte de fierro. También puede ser un despunte de fierro, que yo clavo un despunte de fierro ahí y lo dejo secar así. Esto me va a servir para que el rato que yo coloque mi sobrecimiento aquí, esto sirve de conector de corte. Aquí ha de haber un empuje, siempre porque estoy rellenando aquí. Entonces, al empujar aquí, esto se podría poner aquí. Entonces, este conector de corte colocado cada 80 centímetros no va a permitir que esto se recorra, que el sobrecimiento se recorra. Estoy haciendo trabajar monolíticamente el sobrecimiento y el cimiento. ¿Alguna pregunta? Este no, entonces, y este sí. Esa es la forma de hacer un cimiento cosido de hormigón ciclópeo real. Bien, pasamos a hacer el precio unitario de este. Y el precio unitario de este, utilizamos cemento IP40, o si quieren estructurado, donde la unidad es el kilogramo. Yo tengo cemento, arena, grava, agua y piedra. Fíjense que en el hormigón armado tenemos encofrado, pero si es fundación directa tampoco tenemos clavo ni madera. Y aquí en vez de fierro estamos con piedra. Entonces vemos las cantidades aquí. Cemento por kilos, arena por metro cúbico, grava por metro cúbico, agua por metro cúbico, piedra por metro cúbico. Y yo digo que se necesitan 120 kilos de cemento por cada metro cúbico de hormigón ciclópeo. Pero es aprenderme de memoria. ¿De dónde yo deduzco el 120? Si yo estuviera utilizando un hormigón de 210, yo tendría 350 kilos, ¿no es verdad? Pero como estoy utilizando un hormigón solamente de 180, entonces con 300 kilos es suficiente. Arena 0.5, grava 0.8, piedra 0.196. Pero yo todo esto tengo multiplicado por 0.4.
¿Por qué? Porque el 60% es piedra, fíjense aquí. El 60% es piedra, aquí está mi título. 60% de piedra desplazadora. Entonces la piedra es 0.6 y todo lo que es mezcla es 0.4. Por eso que les decía, si ustedes meten más piedra, les va a salir más barato, pero imposible que puedan desplazar más que el 60%. ¿Y esto por qué? Vamos a ver aquí arriba. Porque si yo digo que un 20% ha de ser mezcla y lo demás ha de ser piedra, lo único que estoy haciendo es colocar así. Aquí un poquito de cemento, otro poquito de cemento, otro poquito de cemento, otro poquito de cemento, otro poquito de cemento, y aquí tapado. Es lo que estoy haciendo. Ahí sí les creo que la piedra va a ocupar más del 60%. Pero ¿y dónde está la condición de que las piedras tienen que estar embebidas? No hay. Si quieres una juntucha de piedras con un poquito para disimular de mezcla entre piedra y piedra. Esto no funciona. Por eso es que les digo, máximo el desplazamiento que ustedes van a tener es 60%. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora aquí? Fíjense, estoy haciendo ese presión unitario con 60%. Por eso es que con 60% de piedra y 40% de la mezcla. Por eso multiplico por 0.4, por 0.4, por 0.4. Eso significa el 40% de un metro cúbico y eso significa el 60% de un metro cúbico. ¿Está claro? Está claro. Ok. Bien, entonces yo puedo totalizar lo que significa materiales, que es mi primer costo directo. El segundo costo directo siempre hablamos de mano de obra. Y esta mano de obra yo necesito para el albañil 3.3 horas y 3.5 horas. ¿Por qué? Porque voy a vaciar directo. Acuérdense que yo voy a excavar así. Así voy a excavar. ¿Sí? Y voy a empezar a vaciar mezcla. Entonces la mezcla que voy a vaciar primero es aquí. Ahorita esto voy a llenar de mezcla. Todo esto va a ser mezcla. ¿Qué pasa? Ya. Ahora, esto va a ser mezcla. Encima de esa mezcla voy a empezar a colocar piedra. ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy echando de aquí, directo aquí. No necesito trasladar directo al terreno, estoy vaciando todo esto. Ahora es que necesito solamente 3.3 para el albañil y 3.5 para el peón. Para hacer un metro cúbico, no un metro lineal. Ojo, nuestra unidad es metro cúbico. Bien, entonces sigamos con esta. Yo multiplico por 20.50, que significa 164 bolivianos el jornal, y por 15, que significa 120 bolivianos del peón, y obtengo que yo debo pagar 120.15 bolivianos al contratista o al albañil que está trabajando en esto. Y el vivir bien significa que debo introducir cargas sociales entre un 55% y un 71.18%. Ya les dije, usted se decide. Pero nadie me ponga 71.18 porque no le creo. Imposible que gasten tanto si los albañiles son nómadas, se van. Y el impuesto al valor agregado es la factura o crédito fiscal que no me da la mano de obra. Por eso lo declaro aquí y está dentro de mi precio unitario. Por consiguiente, yo no voy a pagar los impuestos a los obreros. Va a pagar el que está contratándolos. Porque el obrero no le va a dar a nadie factura. Paga el régimen simplificado si es que está inscrito. Por consiguiente, una vez que yo he hecho esto, recién tengo el costo directo. Y para esto necesito solamente una mezcladora. Nada más, vibradora, habías dicho, no metan, se les va a quemar la aguja. Y colocan 4 horas porcentaje. Acuérdense que en el hormigón armado, yo he colocado 10%. Revisen su precio de hormigón armado, de columnas que hemos hecho. Hemos colocado 10%. Aquí yo coloco 4. ¿Por qué? Porque no necesito yo subir la mezcla con guinche, no necesito vibradora.
no necesito electricidad, por consiguiente solamente para la mezcladora. Entonces yo puedo considerar que no necesito el 10% que necesitaba en hormigón armado. Con un 4% estoy satisfecho. Y de aquí salen las herramientas. También si hay mano de obra, hay herramientas. Por consiguiente, yo totalizo lo que significa el costo directo. Y de aquí son los costos indirectos que se repiten los rendimientos que se han puesto. Si ustedes han puesto aquí 5, aquí también tiene que ser 5. Si ustedes han puesto aquí 7, aquí también tiene que ser 7. No pueden cambiar estas variables, o cambian para todos los ítems, pero para un solo ítem no se puede. Eso se llama estructura de costos. Y una vez que yo he hecho incidir esto, saco mi precio del ítem. Es decir, cuando hay utilidad, yo cambio de costo a precio. Y esto aplica los impuestos necesarios, impuestos a las transacciones, impuestos a las transacciones financieras, y el IUE, impuesto a la utilidad de las empresas, que es anual. Y yo tengo mi precio por metro cúbico, que si lo divido entre 6,96, tengo mi precio en metro cuadrado. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay más preguntas, pasamos a lo que les dije, el sobrecimiento. ¿Qué es el sobrecimiento? Justamente lo que va a venir encima de esto, va a venir aquí, que tiene el espesor del muro, este. Para eso hemos colocado justamente esta cuña o trave, para que no se mueva esto respecto al cielo. Y por lo general tiene el ancho del muro en la altura de 40 centímetros. No es ley, pero... Y el piso terminado interior está 5 centímetros por debajo del sobrecimiento. Eso por efectos de impermeabilización que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, ¿qué es el sobrecimiento? Comprenden las estructuras de transición cuya finalidad es elevar el nivel de planta baja, preservando los materiales degradables de la humedad. Estas estructuras tienen el mismo espesor de los muros que soportarán. ¿Qué significa degradar? Que si me entra agua a mi alfombra se va a podrir, si me entra agua a mi parquet se va a levantar o como lomo de pescado o como batea. Igual no va a servir para nada eso. Entonces estoy evitando que el agua entre a mi vivienda y me destroce mis materiales degradables. Las especificaciones técnicas son las mismas que para el cimiento, solamente que la piedra tiene que tener un diámetro menor a 15 centímetros. Porque no se olviden que nuestro sobrecimiento es solamente del espesor del muro. Ya no es un volumen que hemos sacado, ¿verdad? Lo único, todo es igual, menos el diámetro de la piedra. Sigue siendo bolón y de canto rodado, pero menor que el cimiento. Como esta no recibe carga, pero es de transición nada más, no se lo dimensiona, entonces es suficiente que entre dentro del encofrado. Y dependiendo de qué muro estamos hablando, para saber qué piedras tenemos que colocar. ¿Alguna pregunta? Hola. En cuanto al agua es lo mismo, entonces no tenemos ningún problema de colocarlo. Aquí este es el cimiento, el sobrecimiento que se construye, que lo estamos vaciando encima del cimiento. Este es el sobrecimiento. Y este ancho ha de ser justamente el ancho del muro que va a soportar. Aquí está el muro de ladrillo. Y vamos a colocar la impermeabilización, pero eso todavía no estamos viendo, lo vamos a ver después. Entonces, el sobrecimiento también está por unidad de longitud. No nos interesa cuántos metros lineales tenga, puede tener 1 kilómetro de largo. Y nuestro cimiento también puede tener 1 kilómetro de largo, porque estamos calculando la sección de corte. Estamos calculando esto por esto. El largo no nos interesa, porque calculamos por cada metro de longitud. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, entonces veremos el precio unitario. Primero, ¿cómo se arma esto? Encima de la metodología constructiva.
encima del establecimiento nosotros tenemos que encofrar directamente con tabla. Y esta tabla, la cara interior que vamos a utilizar, hay que revestirla con cemento, con aceite sucio. Eso para evitar que nosotros que hacemos la mezcla aquí, la madera no chupe la humedad y se nos arquee. Entonces estamos colocando las tablas y colocamos estos pies de amigos. Pero estos de aquí se llaman costillas. ¿Qué son las costillas? Son tablas también, pero de 5 centímetros de ancho. Yo las voy a clavar perpendicular a la tabla. ¿Esto para qué? Para que el rato que yo tenga mi tabla así, esta es mi tabla, y yo le clavo una costilla así. Entonces, estoy evitando que mi tabla se haga así. ¿Verdad? Porque si se hace así, tengo que botarla, ya no me sirve para el otro. En cambio, estas costillas colocadas cada 80 centímetros va a evitar que se arquee esta tabla de aquí y esta tabla de aquí. Y para ponerla en su sitio, entonces voy a clavar una estaca. Voy a hacer mi pie de amigo aquí para evitar que esto se abra. Y si quiero, y abajo también para evitar que esto también se abra. Entonces coloco un trave con listón de 2x2, coloco un pie de amigo con listón de 2 en el lugar de las costillas, porque la costilla es donde es reforzado. Es vertical, esta es mi costilla, esta. Y si queremos, colocamos esta tabla para ayudarnos a que no se abra la parte superior. Lo importante de esto es que esta altura está o 40 centímetros o cual, y esto de aquí depende del ancho del muro. Entonces es una estructura que se vacía encima del cimiento, con las mismas condiciones, pero de piedra más chica. Fíjense que esta piedra no podría meterla aquí, entonces tengo que meter una piedra más pequeña aquí, ¿verdad? Y para que la mezcla también me sobre. Entonces, este pie de amigo y este voy a colocar a este lado y a este lado cada 80 centímetros para mantener el rasante y el alineamiento del sobrecimiento. Acuérdense que encima del sobrecimiento ha de venir muro de ladrillo. Por consiguiente, esto no puede ser así, porque el muro de ladrillo tampoco va a venir así, debe venir recto. El muro de ladrillo debe venir así. Está justamente en el mismo ancho que el muro, ¿verdad? Ahí viene el muro de ladrillo. ¿Alguna pregunta? Eso que les he dicho. Y pasamos al precio unitario, que es lo mismo que hemos hecho arriba, porque seguimos cotizando por metro cúbico, no por metro lineal. Lo único que cambia es el diámetro de la piedra. Pero se fijan, los rendimientos son exactamente los mismos que hemos utilizado para el cimiento. Los mismos. Igual va a ser metro cúbico, pero piedra más pequeña. En la mano de obra sí aumentamos de 3.3 a 5.5 y de 3.5 a 5.6, porque ya tenemos encofrado. Ya no es vaciando el terreno, tenemos que encofrar, alinear, asegurar de que no se abra ni arriba ni abajo, entonces el rendimiento es mayor. Y con esto obtenemos lo que se le debe pagar al albañil por cada metro cúbico. O sea, tenemos, qué sé yo, un muro de 18 por 40, entonces en función de eso yo voy a saber cuántos metros lineales necesito para tener un cubo. Entonces yo sé que con 13.88 metros lineales recién yo tengo un cubo. Si el muro es de 18, si el muro es de 25 debemos hacer menos, porque yo tengo 10 metros lineales un muro de carga. Entonces dependiendo qué muro estoy haciendo para saber cuántos metros cúbicos tengo que hacer. No conviene hacer por metro lineal esto, porque para cada muro diferente tendrían que sacar otros rendimientos. En cambio, el metro cúbico es metro cúbico. No importa de qué ancho estén haciendo, no importa. ¿Verdad? ¿Qué ancho estén haciendo? ¿Será de soguilla 12? ¿Será de semicarga 18? ¿O será de carga 25? Entonces, cuando yo hago por metro cúbico, multiplico esto por esto y recién verifico cuántos metros lineales necesito yo de largo para hacer un metro cúbico. Entonces divido 1 entre este ancho y esta altura y tengo los metros lineales que necesito para hacer un metro cúbico.
Si hacemos en dosificación, suficiente es un hormigón 1, 2, 4. En hormigón armado necesitamos 1, 2, 2. O 1, 1,5, 3, como quieran. Pero este no necesita tanta resistencia como el hormigón armado. Pues tanto el enriquecimiento como el sobrecimiento es suficiente esta dosificación. Trabajando a la pura compresión. De aquí ustedes ven 60% de piedra desplazadora, 40% de hormigón 1, 2, 4. Ahora pueden cambiar esto a 50-50, que es lo más normal que ocurre. Si uno tiene cuidado de tener 50% de piedra y de tener 50% de mezcla. Entonces, o tienen 60-40 o 50-50. ¿Alguna pregunta? Bien, si nadie más tiene preguntas, entonces nos vamos a quedar aquí. Nos vemos el día jueves. Buenas tardes, Inge. Sí, dime, ¿tienes alguna pregunta? Y respecto al espesor de las dimensiones de los muros de ladrillo, ¿cuáles Sí. serían más o menos las dimensiones según norma, ingeniero? Para los Acabo de muros decir carga? 12, 18 y 25. 25, sí, pero ese es un lado y el ancho, Inge, y ¿cómo sería esa parte, ingeniero? Lo vamos a ver en mampostería de ladrillo, no nos adelantaremos, por favor. Cuando entremos a muros de ladrillo les voy a indicar cómo se fabrica un muro de soguilla, cómo se fabrica muro de semicarga y cómo se fabrica muro de carga. Pero un poquito de paciencia, llegaremos a muros, por favor, ¿ya? Está bien, ingeniero, gracias. Porque, ¿alguna pregunta más? Ingeniero, buenos días. Sí, bien, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Una pregunta, ingeniero. He visto en algunas construcciones que hace el sobrecimiento con acero. ¿Por qué ¿Sí? sería? Sí. Sí. ¿Qué pasa cuando el terreno es muy malo? Y yo calculo mi sobrecimiento, obviamente, pero aquí hay demasiada arcilla gredosa, por ejemplo, que es la peor material que existe. Entonces, si el nivel freático está muy alto, esto está dimensionado para condiciones normales del terreno. Pero puede haber que en este largo, vamos a ver, que en este largo que se tiene del cimiento, hay una parte muy débil. Y se clisa así. Así. Que se rompe el cimiento. Que se rompe el cimiento así. Así. ¿Qué quiere decir? Que va a pasar también al sobrecimiento y va a pasar también al muro. Entonces, el terreno es pésimo. Entonces, ¿qué conviene hacer para garantizar? No vamos a armar el cimiento, es demasiado grande, pero sí podemos armar el sobrecimiento aquí y meterle fierro y meter aquí 2 fierros de 10 y 2 fierros de 6. Entonces, con eso, ¿qué está pasando? Cuando se clise esto no se va a clisar, porque el fierro no le va a permitir, está trabajando a tracción ya. Fíjense que el rato que clisa esto, la parte inferior trabaja a tracción, por eso que digo 2 fierros de 10. En esos casos es conveniente garantizar que no va a haber fisuraciones ni rajaduras en muros, solamente colocando la armadura mínima al sobrecimiento. ¿Está claro? Sí, perdón. ¿Alguna pregunta más? Inge, perdón, buenas tardes. Sí, Quería hacer una consultita. Los videos grabados de usted, ¿a dónde los sube? Los videos grabados, o sea, están en mi máquina, pero ustedes lo están grabando también. Pero lo que pasa es que yo no lo estoy subiendo, ahora antes lo subía, por el hecho de que ya no quieren asistir a clase y simplemente van al video grabado, ¿no es verdad? Entonces, si quieren, es engañarse ustedes mismos, porque cuando usted se escucha no es lo mismo que se les explique. Las preguntas que tú haces son sobre tus dudas. Y a un video no le puedes hacer preguntas. Pero si realmente quieren que suban los videos, no tengo problema, los subo. Pero eso es perjudicarles a ustedes.
Yo les he dicho a ustedes, yo siempre voy a pelear por la excelencia académica. La mediocridad no me interesa. Y no solamente a mí, sino a todos a los que trabajan. Y me preguntan a mí, ¿me recomiendas alumnos? Voy a decir, no, he sido muy mal alumno. Pero si es bueno, voy a decir, sí, sí, contrátalo, es muy buen alumno. Entonces, yo no quiero perjudicar a nadie. Pero si quieren realmente que suba los videos, yo los subo. Pero estoy haciendo daño a ustedes. Pónganse de acuerdo y avísenme qué quieren. ¿Está bien? Está bien, Inge, gracias. Yo los tengo grabados.